Evangelio según San Juan, capítulo 11. Y como es un capítulo que nos va a llevar algunos minutos leerlo, quiero hacerlo de una manera dinámica. Vamos a leer desde el versículo 1. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes, toda la iglesia, va a leer el segundo versículo. Yo leo el tercero, ustedes leen el cuarto y así nos vamos acompañando hasta el final del capítulo. Así que en Reina Valera, vamos a leer. Reina Valera 1960, la clásica. Vamos a leer en esa versión. Bien, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego,
haber hecho también que Lázaro no muriera? Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Muy bien. Espero que hayas prestado mucha atención a todo este pasaje, porque el mensaje lo voy a ir desarrollando y vamos a ir haciendo énfasis en unos aspectos importantes de este pasaje. Hay una frase que todavía no se sabe a quién atribuírsela, tal vez sea anónima, que dice, muchas personas te amarán por lo que eres y lo que haces, otras te odiarán por lo mismo. ¿La han escuchado? Esa frase, ¿no? Muchas personas te amarán por lo que eres o lo que haces y otras te odiarán por lo mismo. Es decir, que hay cosas en ti y en mí que a personas esas características, esas cualidades le caen bien, y esas mismas cualidades y esas mismas características de cómo somos a otras personas le caen mal, ¿no? Por ejemplo, una persona que es así, tal vez voluntariosa, que le gusta estar como haciendo cosas, metida en todo, hay personas que tal vez le puedan decir, uy, yo sí admiro tu espíritu de servicio, yo sí admiro que tú siempre estás haciendo algo, ¿no? Pero esa actitud de esa persona a otras personas les cae mal. Otra persona dice, pero ese quiere hacer todo, ¿no? Esa persona siempre quiere estar metida en todo. Esa persona siempre quiere estar haciendo las cosas. Entonces hay unas personas que te valoran esas cualidades y esas características y hay otras que no les gusta, ¿no? Hay otras personas que tal vez que tú seas callado, que tal vez no seas tan expresivo, le digan, no, yo sí admiro, digamos que tú eres muy prudente, que tú casi no dices palabras. Y hay otras personas que dicen, uy, esa persona no aporta nada. Siempre está callada, nunca dice nada, ¿no? Las mismas características que te pueden ser valorados por algunos, esas mismas características puede que otros las tomen mal. Tal vez, por ejemplo, tú seas generoso, ¿no? Hay alguien que le gusta la generosidad y siempre está ayudando y siempre está siendo generoso con todas las cosas, con otras personas. Y eso alguna persona dice, mira la generosidad de esa persona, yo sí lo admiro, eso es de imitar, ¿no? Y está la otra persona que dice, ¿y este qué se cree? ¿No? Y este que quiere estar comprando de la amistad a todas las personas con las cosas, ¿no? O sea, siempre las mismas características que pueden haber en ti para ser amado son aquellas mismas características que tal vez otras personas te van a odiar. ¿Por qué te menciono esto? Porque del atributo que vamos a hablar en esta mañana es ese atributo de Dios que lo hace ser amado, pero que también al mismo tiempo lo hace ser odiado por muchos. Ese atributo de Dios es la soberanía de Dios. Esa característica tan particular de Dios de hacer las cosas para muchas personas es lo que lo hace aferrarse y depender más de Dios cuando entiende la soberanía de Dios. Y esa misma característica, la soberanía de Dios, cómo Dios hace las cosas, a muchas personas las aleja. A muchas personas no les gusta, a muchas personas no están de acuerdo. Muchas personas están enojadas con Dios por cosas que pasaron en su vida. Y hay otras personas que se han aferrado a Dios por cosas que pasaron en su vida, ¿no? Es muy loco eso, porque la soberanía de Dios es esa característica que hay en Él que tal vez nos va a hacer confiar más en Dios,
aferrarnos más a Dios, acercarnos más a Dios, pero también puede ser una característica que nos haga enojarnos con Dios, que nos haga alejarnos de Dios, que nos haga generar tal vez un resentimiento hacia Dios. La soberanía de Dios, o esta palabra soberano, soberanía, por definición, es el gobierno o control absoluto que Dios ejerce sobre toda la creación. Eso, cuando hablamos o mencionamos la palabra soberanía, a eso nos estamos refiriendo, al control absoluto o al gobierno que Dios tiene sobre toda la creación. En el 2022 hubo un presidente que tal vez todos hemos escuchado, Nayib Bukele, presidente de El Salvador. En su discurso en Nueva York ante las Naciones Unidas, una de las cosas que él defendió fue la soberanía de El Salvador, ¿no? Entre las cosas que él tal vez fue crítico hacia su gobierno, porque el gobierno de Nayib Bukele a muchas personas les ha generado admiración, pero no todos lo admiran, ni todos lo aman. Cuando usted escucha entrevistas a la oposición o a personas también de El Salvador, algunas están mitad del país o capaz la mayoría del país está agradecida por el clima de seguridad que se vive, pero otros no están de acuerdo con el precio que ha tenido que pagar el pueblo por mantener esa seguridad. Entonces Nayib Bukele es amado por algunos y también odiado por otros. ¿Por qué? Por su manera de gobernar. Y él ante las Naciones Unidas lo que hizo fue defender la soberanía de El Salvador, porque estas cosas o decisiones que él tomaba habían despertado en la política exterior que muchas personas denunciaran que incluso los derechos humanos de las personas se estaban vulnerando. Entonces, él dijo que todas las naciones deberían respetar ¿qué? La soberanía de su país, ¿no? Porque la soberanía, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando del gobierno, del control, de cómo se hacen las cosas. A eso hacemos referencia cuando hablamos de la soberanía de Dios. ¿Y por qué sucede que la soberanía de Dios puede generar conflicto en nuestros corazones o genera a veces odio hacia Dios, alejamiento, resentimiento? ¿Y por qué otras veces genera amor, aferrarse, dependencia a Dios? Porque lastimosamente nosotros todavía tenemos o a veces tenemos una teología emocional. Porque nuestra teología es ¿qué? Emocional. Porque nuestra concepción de Dios o nuestro pensamiento acerca de Dios está ¿qué? Determinado por cómo nos sentimos cuando Él hace las cosas o cuando suceden las cosas. Entonces, por eso hay personas que cuando todo está bien y cuando pasan cosas bonitas y lindas en su vida, están súper agradecidas con Dios. Están súper aferradas a Dios. Pero cuando pasan cosas que no son tan lindas, que pasan cosas que no son como tú las planeaste, como hubieras querido que fueran, cuando suceden cosas que tal vez a ti no te agradan, entonces tu pensamiento de Dios cambia. Ya Dios no es ese Dios tan lindo, ya Dios no es ese Dios tan hermoso, tan bueno, sino que ya empiezas a ver a Dios de otra manera. Porque tenemos una teología emocional. Teología es el conocimiento que nosotros podemos tener acerca de Dios y muchas veces es muy emocional, es muy cambiante. Las personas un día sienten algo hacia Dios o piensan algo de Dios y después piensan y sienten otras cosas hacia Dios. Por eso yo quiero hablar en esta mañana de 3 aspectos de la soberanía de Dios que generan conflictos en nuestro corazón. Voy a hablar de 3 aspectos de esa soberanía de Dios que generan conflictos a nosotros, que nos generan conflictos como seres humanos y que las vemos desarrolladas en esta historia que acabamos de leer. Por eso espero que hayas prestado mucha atención a la historia, porque ahí se ve desarrollado 3 aspectos que generan conflictos en el ser humano acerca de la soberanía de Dios. Y el primer aspecto que pudimos ver es que Jesús amaba a Lázaro aunque lo dejó morir. De vuelta, ¿Jesús qué?
amaba a Lázaro, aunque ¿qué? Aunque lo dejó morir. Hay por lo menos 3 versículos que leímos donde específicamente el autor deja plasmado que Jesús amaba a esta familia. Cuando a Jesús le avisan de la noticia que Lázaro estaba enfermo, ¿cuáles fueron las palabras que se usaron? Vayan y díganle a Jesús que el que amas está ¿qué? Enfermo. Después hay otro versículo que dice, y Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Y después hay otro versículo que dice que la gente, cuando vio a Jesús conmovido, ¿qué dijo? Miren cómo le amaba. Pero aunque Jesús amaba a Lázaro, lo dejó morir. Y ese es el conflicto que muchas veces o primeramente nosotros tenemos con Dios. Porque nosotros medimos el amor de Dios dependiendo de las cosas que nos suceden. Porque nuestro amor de Dios está condicionado muchas veces a las cosas que Dios puede hacer por nosotros. Porque nosotros creemos que si todo nos está yendo bien es porque Dios nos ama. Y si todo nos está saliendo mal o llega a pasar alguna tragedia o llega a pasar alguna situación difícil en nuestra vida, ¿qué hacemos? Ya Dios no me ama. Y pensamos que el amor de Dios es cambiante. Y la Biblia todo el tiempo dice que el amor de Dios es incondicional. Que el amor de Dios no cambia. Que aunque tú tengas que pasar situaciones difíciles, que aunque a ti te sucedan situaciones que te hagan llorar, situaciones que te hagan romper el corazón, situaciones que a ti te duelan, Dios te ama. Eso no ha cambiado. Que tengas que estar viviendo situaciones difíciles no quiere decir que Jesús te ame menos. Cuando yo era más adolescente, yo medía el amor de mi papá y yo en un momento, o lo medía en cosas que tal vez eran cotidianas para mí en ese momento, y yo pensaba que mi papá no me amaba porque no me dejaba salir a fiesta con mis amigos. Así medía yo el amor de mi papá. Porque cuando él no me daba permiso para ir a hacer algo, yo decía, mi papá no me ama. Cuando mi papá no me podía comprar algo o no me compraba lo que yo quería, yo decía, mi papá no me ama. Cuando mi papá a veces me tenía que regañar, retar, se dice acá, corregir, yo decía, es que mi papá no me ama. Pero una vez, yo vivía en una zona del país, en un momento donde mi papá estuvo como pastor, que tal vez Caro sepa cuál es Arauca, en esa zona nosotros fuimos pastores, y es una zona complicada porque hay mucho conflicto guerrillero en esa zona, se le llama zona roja del país porque hay muchos combates entre la guerrilla y el ejército y la policía. Bueno, es una zona complicada. Y nosotros estábamos con mis hermanos, éramos bastante pequeños y habíamos ido a un arroyo ahí que estaba cerca, un río ahí que estaba cerca de nuestra casa, era cruzando un puente. Y mientras estábamos jugando, ahí empieza un tiroteo, empieza un combate. La guerrilla tenía la costumbre de invadir el pueblo y bueno, ahí combatir contra la policía de ese pueblo. Así que nosotros no sabíamos qué hacer porque estábamos con mis hermanos ahí y otros amigos ahí de la iglesia y no sabíamos qué hacer, si quedarnos ahí, si regresarnos a la casa, estábamos cerca, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? No sabíamos qué hacer. Total que tomamos la decisión de venirnos y cuando íbamos cruzando el puente, era un puente más súper largo, pero por ejemplo veníamos desde esta situación, nosotros vemos que viene mi papá de allá. Y cuando nosotros vemos a mi papá, nos quedamos
como impactado porque en medio de los tiros, en medio de las bombas, en medio de las situaciones que se estaban viviendo de violencia, mi papá fue, no le importó nada, no sé cómo pasó entre todas las cosas y fue a buscarnos. Y entendí entonces que el amor se mide en el sacrificio y en la capacidad o la disposición de poder dar la vida por otros. Ahí entendí que mi papá me amaba. Dios no necesita demostrarte que te ama dándote un auto. Dios no te demuestra que te ama dándote dinero. Dios no te va a demostrar que te ama sanándote. Dios no te demuestra que te ama dándote, no sé, una casa. El amor de Dios se demostró ahí. Ahí está demostrado el amor de Dios. En que tuvo la capacidad de entregarse por tu vida. En que murió por ti. En que estuvo dispuesto a sufrir por vos. Y la gente que estaba alrededor de María, Marta y Lázaro decían cosas como, ¿y este que sanó a quién? A un ciego, no pudo hacer nada, ¿por qué? Por Lázaro. Porque en el capítulo 9 de Juan está la sanación de un ciego de nacimiento. Y ellos sabían que Jesús había sanado a otras personas, ¿cómo? Ni siquiera teniendo que venir. Jesús había sanado a otras personas incluso lanzando una palabra, ¿no? Como el centurión, no es necesario que vengas. Una palabra tuya bastará para sanarlo. Y entonces Jesús, está bien, no podías venir, pero ¿por qué no enviaste una palabra por lo menos para sanarnos? Y la gente alrededor de Marta, María y Lázaro, ¿qué le decían? Y este Dios en el que tú confías, este que dice que te ama, ¿no? En otras palabras, mire, si eso es amor, ¿no? Como dicen. ¿Vieron esas acciones a veces que uno a veces cuestiona a otras personas que dicen, si esa es tu manera de amarme, mejor que me odies, ¿no? A veces lo usamos como un chiste, pero esto era lo que podían estar sintiendo María, Marta y Lázaro. Entonces Jesús no me ama tanto, como dice. Entonces Jesús, no somos tan importantes para Jesús como yo creía que era. ¿Por qué? Porque aunque Jesús amaba a Lázaro, ¿qué sucedió? Lo dejó morir. Lo segundo que genera conflicto en nuestro corazón acerca de la soberanía de Dios es que Jesús no actuó en los tiempos que Marta y María hubieran querido. Jesús no actuó en los tiempos que María y Marta hubieran querido. O sea que segundo que nos genera conflicto a veces no es dudar de si Dios me ama, sino cuando tenemos que esperar en Dios. Cuando hay respuestas que tenemos que esperar, que no las vemos ya, que no vemos la solución inmediatamente. Ese aspecto de la soberanía de Dios, de cuando Dios quiere hacer las cosas, nos genera conflicto. ¿Por qué no lo hace ya? ¿Por qué tengo que esperar? Y esperar en Dios nos genera conflicto. Y dice la palabra que cuando Jesús escuchó la noticia, el que amas está enfermo, literalmente la Biblia dice, y cuando Jesús escuchó esto, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es decir, le pusimos incluso un condimento emocional a la petición.
No le digas que Lázaro está enfermo, dile que el que él ama está enfermo. Porque ahí apenas él escuche eso, tal vez se va a conmover y va a dejar lo que está haciendo y se va a venir enseguida a atender esta situación, porque el Lázaro es el que ama. Y Jesús le dice, Jesús, perdón interrumpirte, sé que estás ocupado, pero creo que vas a tener que dejar de hacer todo lo que estás haciendo. ¿Y por qué? Porque Lázaro, el que amas, está enfermo. Entonces los discípulos capaz que empezaron, bueno, recojamos todo, guardemos, nos tenemos que ir. Y dice Jesús, no, muchachos, nos quedamos 2 días más. No, pero es urgente lo que esta persona necesita, lo necesita ya. No, me quedo 2 días más. Es más, no solamente se quedó 2 días, sino que llegó ¿a cuándo? Al 4º día. Hay 3 sucesos en los evangelios donde Jesús le hacen peticiones y en primer lugar él se niega y después termina haciendo. 1 en las bodas de Caná, 2 en la fiesta de las enramadas y 3 en esta situación de Lázaro. Donde le piden que haga algo y él primero no lo hace en los tiempos que ellos quieren que se realice, pero después lo termina haciendo. ¿Sabes por qué? Porque no es cuando tú quieras. Es cuando Dios quiera. Tú no eres el que le pone los plazos a Dios. Tú no eres el que determina cuándo Dios tiene que hacer las cosas. Y ese aspecto de la soberanía de Dios tal vez te pueda generar conflicto. De que Dios no esté haciendo las cosas cuando tú quieres que suceda. Pero Dios tiene sus tiempos perfectos. Porque Dios va a hacer las cosas en el tiempo que Él determine que es el mejor y que más gloria le va a dar a Él. Porque le dice a ellos, esta enfermedad no es para la muerte, sino para que ¿qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y en el capítulo 9, cuando sana al ciego, también le hacen preguntas, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Quién pecó? Y él dijo, no pecó ni él ni sus padres. Esto sucedió ¿para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Dios va a hacer las cosas en el tiempo donde Él se quiera glorificar. En el tiempo que Él considere que le va a traer más gloria a Él. Si Jesús hubiera venido en el tiempo que humanamente ellos hubieran querido, solamente se hubiera producido una sanación. Pero cuando Él vino, se produjo una resurrección. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque aunque tú consideres que el tiempo de actuar de Dios es ya, y no lo veas, y veas que está empeorando, porque si Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado, pero murió. O sea que Jesús no sé qué le pasó, se confundió. No. Aunque a ti te parezca que Dios se está demorando, aunque te parezca que las cosas en vez de mejorar están empeorando, para Dios no hay nada imposible. No importa el estado de tu situación, para Dios no hay nada imposible. Hay 3 resurrecciones que se mencionan en los evangelios. Una de la hija de este personaje que dice que estaba enferma y van a Jesús cuando Él está atendiendo a la mujer del flujo de sangre y le dicen que ella está gravemente enferma, ¿no? ¿Y cómo termina esa situación? Cuando este hombre le está pidiendo por la sanidad de su hija, le dice, deja ya de molestar al maestro porque ¿qué? Me acaban de avisar que ya no hay nada que hacer. No molesten más al maestro. Y Jesús le dijo, no temas. La segunda ocasión, el hijo de la viuda de Naín, ya iban camino al cementerio, ya lo estaban enterrando, llevaban el féretro, iban en el velorio. Y justo Jesús pasaba por ahí y le dice, bájenlo, levántate. Y la tercera, cuando ya Lázaro tenía 4 días. Te pregunto, ¿cuál de las 3 situaciones
para Jesús fue más difícil de solucionar? Cuando todavía estaba enferma la persona y termina muriendo, cuando ya lo estaban llevando al cementerio o cuando ya llevaba 4 días enterrado. ¿Cuál de las resurrecciones para Jesús fue más difícil? ¿Ah? Ninguna de las 3. Porque para Dios no hay nada imposible. No importa en qué estado esté la situación, para Jesús es lo mismo, porque Él tiene todo el poder. Incluso Jesús decide llegar al 4.º día. Y curiosamente, entre los judíos había una creencia popular que el espíritu de la persona quedaba dando vueltas alrededor de la persona durante 3 días. Los judíos creían que una vez que una persona muriera, el espíritu de la persona quedaba rondando 3 días, así que hasta el 3.er día todavía había una pequeña esperanza de que volviera a despertar. Y Jesús llega al 4.º día. Es decir, ni siquiera les voy a dar oportunidad a que crean en supersticiones, o bueno, crean en eso, confíen en eso. Y cuando ya esas esperanzas, tus últimas esperanzas, ya estén agotadas, voy a llegar yo. Pero el tiempo en el que Jesús hace las cosas a veces nos genera conflictos. Pero el Señor sabe en qué momento es el mejor para nuestra vida. Porque cuando Dios tarda, es porque lo que va a hacer traerá mayor gloria para Él. Y siempre digo, todas las respuestas de Dios son buenas. Porque el sí de Dios te bendice. El no de Dios te protege. Y el espera de Dios te prepara. Cuando Dios te dice sí, te bendice. Cuando Dios te dice no, te protege. Y cuando Dios te dice espera, te prepara. Así que todas las formas en las que Dios puede hacer las cosas, nos bendice. Debemos confiar en su soberanía. Y lo tercero, que nos puede generar conflicto en cuanto a la soberanía de Dios, no es solamente pensar si Dios me ama y entonces ¿por qué suceden estas cosas? O cuándo o por qué tengo que esperar, por qué Dios no lo hace ya. El tiempo en el que Dios tiene o quiere hacer las cosas. Sino que el tercer aspecto es que Jesús no fue quien quitó la piedra y quien desató a Lázaro. Jesús no fue quien quitó la piedra ni quien desató a Lázaro. Si usted prestó atención, cuando Jesús está frente a la tumba, a quienes le pide que quiten la piedra es a los que estaban ahí. Les dice, quiten la piedra. Yo puedo hacer el milagro. Yo tengo el poder, pero quiten ustedes la piedra. Porque otra cuestión que nos genera conflicto es, si Dios puede hacer todas las cosas, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi responsabilidad entonces? ¿Qué debo hacer yo? Y entonces Jesús les dice, quitan la piedra y ellos se enfrentan a su crisis de fe, porque dicen, Señor, pero ¿ya lleva cuánto? 4 días, ya huele muy feo. Bueno, 2 veces dice, bueno, quiten la piedra. O sea, yo lo puedo hacer, pero si ustedes no creen también que puede suceder, y cuando Lázaro sale, Jesús ¿qué dice? Desátenle y déjenle ir. Jesús no lo desató a Lázaro. El que lo desataron fueron la gente. Jesús le pidió a los demás que lo desatara. Hubo 2 personajes en la historia y tal vez aquí me pongo un poquitico académico, pero voy a tratar de ser lo más claro. Hubo 2 personajes en la historia que marcaron la
el pensamiento de nuestra fe cristiana. Ellos fueron Calvino y fueron Arminio. Estos dos personajes fueron personas muy importantes, muy influyentes en la teología y en el pensamiento cristiano. Básicamente porque cada uno de ellos dos proponía dos formas de ver a Dios de manera diferente o la responsabilidad de Dios frente al hombre. Calvino decía o creía en ¿qué? En la predestinación. Creía que todo lo que pasaba ya estaba predestinado y que estaba destinado a ser así. Pero Jacobo Arminio o el arminianismo creía en el libre albedrío, ¿no? En el que el hombre podía tomar decisiones. Y estas dos formas de ver a Dios fueron las que marcaron y influenciaron toda nuestra fe cristiana. Entonces, uno proponía que lo importante era el destino y otro proponía que lo importante eran las decisiones que el hombre podía tomar. Y cualquiera de estas dos teologías entendida de manera incorrecta puede causar problemas. Porque la teología de Calvino de que todo está predestinado y que sucederá lo que el destino diga, eso nos puede llevar a un término que se llama en teología el fatalismo. El fatalismo es cuando yo llego a pensar, bueno, si Dios lo quiso así, no hay nada que hacer. Esto lo quiso Dios, ¿no? Por eso usted ve que hay personas que todo se lo responsabilizan a Dios. Todo lo que sucede se lo responsabilizan de Dios. Se van de la casa o se separan de su esposa y dicen, no, Dios lo quiso. Así lo quiso Dios. Tal vez no fueron responsables en el trabajo que estaban y los echaron. Y dicen, no, así lo quiso Dios. Hay gente que justifica todo lo que le sucede en la vida, sus malas decisiones, todo lo que hace y dice, no, esto es lo que Dios quería, así lo quiso Dios. Pero el libre albedrío, también mal entendido, esta teología nos puede llevar a ¿qué? A lo que en teología se llama ¿qué? El deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es la creencia de que Dios creó al mundo, lo dejó funcionando y se fue. Entonces que Dios ya no interviene en el mundo, sino que ahora a nosotros nos toca ver cómo solucionamos todo, porque Dios fue creador, Él hizo todas las cosas, lo dejó funcionando y se tomó el palo, como dicen acá, ¿no? Alégrensela a ustedes. Entonces cualquiera de estas dos teologías nos lleva a pensamientos incorrectos acerca de cómo vivir nuestra fe. ¿Y cuál sería entonces el equilibrio? Bueno, para que sea lo que Dios quiera, tienes que hacer lo que Dios quiere. Hay gente que, por ejemplo, no sabe qué tomar una decisión, por ejemplo, no sé si ir al boliche o no ir al boliche. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? Entonces dice, que sea lo que Dios quiera, voy. No entiendo eso. Usted está por meterse en una deuda que no puede pagar y ¿será que firmo o no firmo? Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Me voy de la casa, no me voy, sigo con esto, no me voy. Me voy, agarro lo mismo. Que sea lo que Dios quiera. ¿Qué es que lo que Dios quiera? Para que sea lo que Dios quiera, tienes que hacer lo que Dios quiere. Para que sea lo que Dios quiera, tienes que hacer ¿qué? Lo que Dios quiere. Porque la voluntad de Dios no es una imposición, es una aspiración que nosotros como cristianos debemos tener. La voluntad de Dios no debe ser vista como una imposición, sino como una aspiración a la que yo puedo llegar. Y con esto quiero terminar. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2.
Y quiero que prestes atención a este pasaje. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje, y ahí la diapositiva que sigue, es lo que se conoce en hermenéutica como el clímax. Clímax en la hermenéutica es cuando un pasaje va desarrollando una idea hasta llegar a la idea superior. Y esto es lo que este pasaje está haciendo. El primer corchete, está bien que se diga así, habla de un primer momento, después acá tenemos otro segundo momento y el clima de este pasaje, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, primero hay que analizar lo que está diciendo el pasaje anteriormente. Pasamos la diapositiva y dice, te lo quise graficar para que lo puedas entender, porque el versículo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio, ¿qué? Vivo. Sacrificio en mi forma de vivir. Y dice, ¿cómo? Santo y agradable. ¿Cómo quiere Dios que yo viva? De manera que, ¿cómo quiere Dios que sea mi forma de vivir? Santa y ¿qué? Y agradable. Porque para vivir la vida cristiana hay que hacer sacrificios. Para que poder tener santidad, ¿qué hay que hacer? Sacrificios. Para poder vivir una vida agradable a Dios hay que hacer sacrificios. Es una forma de vivir. Pero después, el pasaje que dice, la siguiente diapositiva dice, no os conforméis a este siglo. Cuando está diciendo el siglo, está hablando de la cultura, de la cosmovisión, o sea, y dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que está hablando de nuestra forma de ¿qué? De pensar. ¿Y cómo debe ser nuestra forma de pensar? Diferente, porque está diciendo, no os conforméis a este siglo, o sea, que tu manera de pensar tiene que ser como diferente. ¿Y cómo debe ser también tu manera de pensar? Debe ser ¿qué? Renovada. ¿Qué es una mente renovada? Una mente renovada no es la que cambia la Biblia para que se ajuste a su pensamiento. Es la que cambia su pensamiento para que se ajuste a la Biblia. Una mente renovada no es la que quiere cambiar la Biblia o acomodar la Biblia para que la Biblia se acomode o se ajuste a mi manera de pensar. Un entendimiento renovado, una mente renovada es cuando yo cambio mi manera de pensar para que se acomode y se ajuste a lo que dice la palabra. Y cuando yo entonces en mi forma de vivir hago sacrificio, soy un sacrificio vivo en mi forma de vivir, cuando yo vivo de manera santa, cuando yo vivo de manera agradable, cuando cambio mi manera de pensar, cuando no vivo según esta cultura, sino que pienso de manera diferente, hago las cosas de manera diferente, cuando yo renuevo mi mente, cuando yo ajusto mi mente, entonces a lo que Dios quiere, entonces ¿qué sucede? Entonces puedo experimentar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por eso la voluntad de Dios no es una imposición, sino es una aspiración. Para poder vivir en la voluntad de Dios, yo tengo que aspirar a ella. Esa es mi meta. Mi meta es vivir conforme a la voluntad de Dios. Es conocer cuál es esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida.
Pero para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, no es que sea lo que Dios quiera. No. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, entonces tengo que vivir de manera santa. Tengo que vivir agradando a Dios. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que renovar mi entendimiento. Y entonces recién ahí, voy a comprobar cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. Quiero que te coloques en pie en esta mañana. Y creo que todos hemos experimentado estos conflictos en nuestra vida, en nuestro corazón, con respecto a la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano. Pero aunque Dios es un Dios soberano, Jesús dejó morir a Lázaro, aunque lo amaba. Jesús no actuó en los tiempos que Marta y María hubieran querido. Pero también Jesús no fue el que quitó la piedra ni el que desató a Lázaro. Eso le toca a las personas que estaban ahí. Así que para poder disfrutar de la soberanía de Dios, entonces tengo que ¿qué? Conocer cuál es su voluntad. Que no es que sea lo que Dios quiera. No. ¿Cómo se comprueba la voluntad de Dios? Viviendo de manera santa, agradable, cambiando mi manera de pensar, renovando mi entendimiento, pensando diferente, ajustando no la Biblia a lo que yo creo, sino lo que mi mente, mis pensamientos, ajustarlas a la Biblia, y entonces voy a comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para mi vida. Quiero que cierres tus ojos y que le demos toda la gloria a Dios en esta mañana por su soberanía. Y tal vez por mucho tiempo la soberanía de Dios te generó conflicto. Tal vez la soberanía de Dios para algunos es lo que los ha hecho aferrarse y depender de Dios. Porque sé que hay personas en este lugar que tal vez en su corazón han llegado a la conclusión de que aunque no entienda a Dios, aunque no conozca las razones de por qué tengo que vivir esta situación, aunque no tenga explicaciones, Señor, confío y me aferro a ti. Porque así como Job, en medio de sus pruebas, de sus tribulaciones, Job nunca conoció la razón de su sufrimiento, pero conoció a Dios y eso valió la pena. Porque él termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No importa que no conozcas las razones, tal vez de tu sufrimiento, de tus circunstancias, pero con que conozcas a Dios en el proceso, eso será suficiente. Con que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en el proceso, eso valdrá la pena. Señor, ayúdanos en nuestra humanidad. Señor, porque a veces he dudado de tu amor. A veces he dudado de si me amas o no. A veces he medido tu amor con las cosas que me das. A veces mi amor lo he medido o lo he tenido para vos de acuerdo a mis circunstancias, de acuerdo a lo que está pasando. Pero el mayor acto de amor estuvo en la cruz, lo que ya tú hiciste por mí. No es lo que puedes hacer por mí, es lo que ya hiciste por mí.
Señor, a veces me cuesta esperar tus tiempos. A veces quiero que las cosas se solucionen ya, quiero ver la respuesta ya. Quiero poder tener ya esa respuesta, esa solución. Pero hazlo, Señor, cuando a ti te dé más gloria. Señor, hoy rindo mi voluntad a ti. Y tal vez, muchas veces también he sentido lo que sintió Marta y María. Señor, de que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. También, Señor, te he cuestionado por qué no has hecho las cosas o porque hay ciertas cosas que todavía no suceden. Y me he sentido de esa misma manera. De que pudiéndolo hacer no lo hiciste, Dios. Señor, pero yo sé que tú tienes un plan mejor. Y sé que tú harás lo que a ti te dé gloria. Señor, y yo sé que hay cosas que a mí me corresponde hacer, que no tienen que ver con el destino, que no tienen que ver con la suerte, sino que tienen que ver con comprobar cuál es tu buena voluntad. Señor, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir una vida agradable. Ayúdame a hacer sacrificios. Señor, ayúdame a cambiar mi manera de pensar. Ayúdame a cambiar mi entendimiento. Que yo pueda tener un pensamiento diferente. Que yo ajuste mi mente a lo que dice tu palabra. Porque quiero experimentar tu voluntad. Si tú en esta mañana estás aquí y sientes que necesitas tomar decisiones delante de Dios o que necesitas que